La humillación es un requisito divino. El texto que acabamos de leer, o las palabras del texto que acabamos de leer, fueron dirigidas por Dios a Salomón después de que éste dedicó el templo que había construido. En la oración de Salomón, una de sus preocupaciones era el perdón de los pecados de su pueblo. Él dijo: si tu pueblo se apartare de ti e hicieren impíamente, si actuaren no conforme a la justicia, concédeme, Señor, que al voltear ellos orar hacia tu templo, tú los perdones. Y el Señor le respondió de una forma muy preciosa, como diciéndole: en caso de que tu pueblo se desviare de la verdad, si ellos se humillaren y oraren, si ellos buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino, entonces yo los escucharé. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas de las oraciones no son contestadas, hermano mío, porque no oramos de la forma correcta. Estas 4 cosas nos indican una forma muy preciosa de cómo debemos acercarnos a Dios. Y la humillación a través de la palabra de Dios siempre ha sido honrada por Dios. En la palabra encontramos que Dios resiste a las personas que se ensoberbecen. Usted y yo no podemos jactarnos de una autodependencia. Tenemos un Creador y Él es el Señor de los cielos y la tierra. Así que cualquiera de nosotros que busque encontrar absoluto en sí mismo las cosas que necesita, nunca le vendrán. Si buscáramos esforzarnos lo más que pudiésemos por hallar gracia ante los ojos de Dios para entrar al cielo, ninguno de nuestros méritos serían posibles, a menos que nos humilláramos delante de Dios y reconociéramos que para ir al cielo solamente nos puede llevar. Nuestra condición estaba tan terrible, tan caída, que se necesitó la muerte del Hijo de Dios para poder levantarnos. Y en la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo se humilló por causa de nosotros. Cuando nosotros no nos humillamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, nosotros tomamos una actitud prepotente y de autosuficiencia delante de Dios. Indirectamente le dijimos a Dios: no te necesito, mi capacidad es suficiente. Y desafortunadamente aún hay personas que niegan la existencia de Dios y otros que blasfeman en contra de Dios. Y en la Biblia encontramos pues que la humillación es un requisito divino. Y Dios exige en este pasaje que el pueblo se humille, que el pueblo ore a Él, que el pueblo busque su rostro y que el pueblo se convierta de su mal camino. Y entonces Él iba a escuchar, iba a perdonar el pecado y iba a sanar la tierra. Vamos a ver estas 4 cosas. Número 1, si se humillara mi pueblo, o sea, vamos a dividir este versículo en 4 partes. El verso 14, si se humillara mi pueblo. Todo encuentro con Dios empieza con un acto de humillación. Lo mismo que toda experiencia de restauración. Le explicaré. Cada vez que nosotros necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos hacer un acto de humillación. El Señor Jesucristo lo ilustró de una forma muy preciosa en el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo. Él dijo: ustedes cuando oren, enciérrense en su recámara a solas, y estando a solas, oren a su Padre que está en los cielos y digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay 3 verdades preciosas. Número 1, Él dice: digan Padre nuestro, porque qué persona que sepa reconocer a su Padre, que conozca a su Padre, que tenga una buena relación con Él, ¿no le tendrá confianza para acercarse y pedirle de acuerdo a su necesidad? Y la segunda es: que estás en los cielos. Ese es el acto de humillación. Tú eres mi Padre, pero tú estás en los cielos. Él pudo habernos creado a nosotros en el mismo reino de los cielos, pero no seríamos lo que somos ahora. Así que estamos en este mundo, pero somos hijos de Dios. Y Él está en los cielos. Y cuando la persona reconoce que Él está por encima de las cosas, de todas las cosas, y que Él está por debajo de todas las cosas, o sea, hablando de su grandeza y de la pequeñez nuestra, ese es un acto de humillación muy tierno. Jesucristo lo señaló de una forma muy tierna. Santificado sea tu nombre. O sea, tú eres santo y yo no lo soy, Señor. En ti no hay mancha de pecado, en ti no hay absolutamente nada de maldad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos concebidos en pecado. Usted y yo nacimos infectados con el pecado, no lo podemos evitar. Pero Dios no es así. Entonces, todo encuentro que pretendamos tener con Dios, necesitamos hacer un acto de humillación. Cualquier persona que necesite liberación de algún vicio, de algún problema, restauración en su vida. Hay vidas que nacieron bien, la mayoría de nosotros nacimos bien.
Pero a través de los años, los vicios por hablar, los vicios por pensar, los vicios por mirar y los vicios de cualquier otra índole, ya sea de droga, de alcohol, nos han llevado a una posición baja. Y entonces nosotros necesitamos de una restauración. Pero es imposible que la restauración venga a menos que exista un acto de humillación. Porque para una restauración se necesita pensar en la ayuda de alguien que está muy por encima de mi problema. Y quiero que sepa algo, cualquier persona que ocupe restauración no encontrará un hombre absolutamente en la tierra que traiga sobre su vida una restauración completa. El hombre sirve para dar dirección sobre las cosas. El que tiene el poder para volver a resarcir una vida hecha pedazos es Dios mismo. Ese es un acto de humillación. Señor, yo te necesito. Mi vida ha sido un fracaso. No fui lo que tú esperabas. Ni siquiera lo que mis padres esperaban he sido. He roto mi vida. He roto la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Y ahora no tengo fuerzas para salir. Yo te necesito. Ese es un acto de humillación. Aleluya. El significado más alto de la humillación fue simplemente Jesucristo hecho hombre. Y la humillación llevada a su máxima expresión fue Jesucristo hecho siervo y muerto en una cruz. Él siempre fue Dios, Él siempre existió en el seno del Padre. La Biblia dice que las salidas de Jesucristo son desde los días de la eternidad. En Él no hay mancha de pecado. Él fue engendrado en la Virgen María. Ella estaba infectada con el pecado. La Virgen María era como cualquier otro ser humano, excepto que era una mujer recta, una mujer santa. Pero ella tenía la misma infección que todos los seres humanos. Y ahí en ese vientre fue puesto el Señor Jesucristo por obra del Espíritu de Dios. Y Él se hizo hombrecito en el vientre de María y anduvo entre nosotros como un hombre. Esa es la expresión más alta de la humillación. Pero lo más elevado de la humillación es que Él se hizo siervo, como un siervo, y aceptó ir a la muerte de la cruz cuando no era culpable. Si el Señor Jesucristo se humilló, ¿qué podemos pretender nosotros? El Hijo de Dios mismo, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Él mismo se humilló para rescatarnos a nosotros. Así que, hermano mío, si usted y yo no aprendemos a humillarnos delante de Dios, no hallaremos gracia como esperamos. Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Observe, verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo o a lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, el Padre le propuso un gozo al Hijo. Ese gozo sería morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros somos el gozo de Jesucristo. Lo que Él perseguía era hacer la voluntad del Padre y rescatarnos a nosotros. Ese era el gozo propuesto por el Padre. Él miraba siempre ese gozo por delante. Hacerse de una descendencia grande, como lo somos usted y yo hoy de Él, y los miles que han fallecido, y los millones que hay y los que vendrán. Ese es el gran gozo de Jesucristo. Entonces, para poder lograrlo, Él se despojó de sí mismo. Dice Pablo, Él no tomó muy en cuenta ser igual a Dios, sino que Él se despojó de ese gran poder, de esa gran dignidad, y la dejó a un lado. Ahora, observe que la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Dos cosas. Él dejó todo lo suyo en el cielo y dejó todo lo que le pertenecía. Todo el reconocimiento que se le pudiera dar en el cielo lo dejó a un lado. El ser igual a Dios, algo tan excepcional, lo dejó a un lado. El tener completamente ausencia de pecado, Él se expuso a venir y tomar el pecado nuestro sobre su persona. No fue el Padre el que lo humilló. Hubiera sido muy simple. Hay hermanos que dicen, humíllanos, Señor, cuando oran, humíllanos, Señor. Hermano mío, Dios te libre que Él te humille. Pero aquí encontramos que el Hijo mismo se humilló. Él solo se humilló. Él quiso hacerlo así por amor al Padre. Cuando nosotros nos humillamos, simplemente estamos reconociendo lo que somos. Y estamos reconociendo lo que Dios es. Amén. Por esa razón dice la Biblia
Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si continúa leyendo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, y los que están en la tierra, seres humanos, y debajo de la tierra, demonios, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No te viene hasta el punto en el que nos puede llevar a nosotros la humillación. Es muy simple. Humillarse delante de Dios es muy sencillo. Humillarse delante de los hombres, ¿cómo cuesta? Porque le hemos dado demasiado crédito al orgullo. El orgullo es una bestia indomable que viene de las manos del infierno, que viene de las manos del diablo. Es nacida del infierno. Y la humillación ante los hombres cuesta. Usualmente defendemos nuestra postura. Usualmente no queremos darnos por perdidos. A veces no siquiera queremos darle la razón al otro aunque la tenga, porque el orgullo está bien plantado y eso Dios lo resiste. Humillarse significa rendirse incondicionalmente a Dios, sin reservas, o sea, sin reservarte nada de aquellas cosas que uno suele defender por considerar que no son malas. Lo voy a repetir, humillarse significa rendirse incondicionalmente a Dios, sin reservas, o sea, sin reservarte nada de aquellas cosas que defiendes, aunque sueles pensar que no son malas. Déjeme explicarle qué me refiero con esto. Hay muchas cosas en la vida de nosotros que podemos considerar que no son malas, y efectivamente no lo serán malas en sí, pero cuando estorban a una acción sí lo pueden ser. Imaginemos que usted está viendo una novela cristiana, aleluya, sí, para no meternos en problemas. Y de repente Dios te dice, ponte a orar, hablemos, quiero conversar contigo. O de repente el Espíritu de Dios te hará sentir la necesidad de levantar en oración a alguien. Tú no sabes qué está pasando, pero Dios sí sabe qué está pasando y Él quiere que tú seas su instrumento. Y por mirar ese momento de diversión, por no dejarlo pasar, esa sí es una falta. Porque entraste en desobediencia para con Dios. Por aquello que consideraste que no era malo, porque acuérdese que era una novela cristiana. Aleluya. ¿Qué le parece un buen partido de fútbol? Chivas América. Y de repente le dice el Señor, a la iglesia, es el campeonato, Señor, no puedes hacerme esto. En sí no tiene mucho, no hay pecado en eso, en ver un partido de fútbol. El problema es que cuando Él interfiere en tu relación con Dios, ya es un pecado. Porque eso se llama idolatría, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Entonces, rendirse a Dios, humillarse ante Dios, es rendirse sin reservas. Sin reservarte aún aquello que sueles considerar que no es malo. Es decir, tener aquellas cosas que son buenas puestas en la mano de Dios para renunciar a ellas cuando sea necesario y que no te estorben en tu relación con Dios. Amén. En Filipenses 2:7 dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el Padre le propuso este gozo al Hijo, yo me imagino, es una imaginación mía, no está en la Biblia. Cristo dijo, ya no tengo nada que me aferre al reconocimiento que tengo aquí, Padre. Desde hoy soy tu siervo y viviré para hacer tu voluntad. Porque Él dijo, yo no vengo para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Lo que yo hablo, yo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Él me dice qué decir. La vida del Señor Jesucristo estaba rendida por completo a la obediencia del Padre. En lo que Él fue un muchacho, Él estuvo sujeto a sus padres. Cuando llegó el tiempo de ser obediente a su padre, Él dejó a José, su padre, la carpintería solo y se dedicó al ministerio de Jesucristo. Sus hermanos y su madre pensaban que estaba loco, pero Él había rendido toda su existencia al Padre. Él estaba humillado completamente ante Dios. Amén. La razón por la que la lista de demandas empiece con la humillación es de mucha importancia. Pues la palabra de Dios dice que Dios no rechaza a nadie que lo busque humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Antiguo Testamento hubo muchos sacrificios. A más de esto, llegó el tiempo en que los sacrificios de Israel ya no fueron aceptados por Dios. El libro del profeta Isaías nos muestra algunas referencias a esto. Cansado estoy de soportar. Sus sacrificios, sus fiestas de luna nueva ya no me son agradables. Pero David, después de que adulteró con Betsabé y cometió tan grande pecado, él escribió el Salmo 51 y él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
O sea, son el espíritu roto, son el espíritu adolorido, al corazón contrito, o sea, arrepentido, o sea, abatido y humillado, no despreciarás tu Dios. Amén. Nunca comete el error, hermano mío, de sentir que usted puede solo cuando su corazón está quebrantado. Es el momento oportuno de acercarse a Dios. Es el momento oportuno de decir: te necesito, Señor. Mi corazón está quebrantado. Mi corazón está contrito, lo tengo roto, estoy arrepentido, me duele lo que hice. Ayúdame a salir de esta condición. Dios lo escuchará, porque es el sacrificio que no es rechazado por Dios. Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, dijimos roto, adolorido y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, para hacer vivir el espíritu de los que están quebrantados y el corazón de los que están quebrantados. Cuando a una persona se le rompe el espíritu, se quebranta su espíritu, suele caer tan bajo, en una condición tan triste que no le encuentra sentido a la vida. Pierde los valores de sí mismo. Para donde quiera que va, no se reconoce quién es. Un espíritu quebrantado simplemente es casi perder la personalidad. Sin embargo, hay solución en el Señor. Él dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Vean, no estamos solos. Si usted se encuentra quebrantado de espíritu en esta noche, si algún día le llega a pasar, sepa que hay respuesta en el Señor. ¿Sabe? Uno de los estados más lamentables de una persona es cuando cae en depresión. Aquellas personas que se encierran por meses, por días, por semanas, conmiserándose, acostados, durmiendo, simplemente durmiendo, pensando que ya no hay nada para sus vidas. Su espíritu ha sido quebrantado, reducido casi a la nada. Está a punto de perder su identidad. Pero la Biblia dice que Él habita en la altura y en la santidad. Hermano mío, solo hay que renunciar al pecado y decir al Señor: mi espíritu está quebrantado, te necesito. Y Dios estará ahí para darte vida. Amén. Porque el espíritu quebrantado, el espíritu roto, es como si no tuviera vida. El espíritu es la esencia de la vida del hombre. De repente ya los pensamientos de bien ya no están. Los pensamientos de capacidad ya no están. Todo lo que hay ahí adentro en pos de lo que es bueno y lo que tienes que lograr ya no está, desapareció. Y Dios es el único que lo puede restaurar. Y necesitamos humildad para eso. Isaías 66:2 dice: pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Note bien, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. No habla de la pobreza del que no tiene dinero. No, habla de la pobreza y de la humildad del espíritu del hombre. ¿Qué es un espíritu pobre y humilde? Es un espíritu que no encuentra satisfacción en otra cosa que no sea Dios. Es un espíritu que sabe que para toda su vida, que para la solución de toda su vida, está en Dios. Es Dios, no hay otra cosa para él. Un pobre y humilde de espíritu no es una persona apagada, al contrario. Una persona pobre y humilde de espíritu no es una persona sin rumbo, no lo es. Es una persona que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va, quién es su Dios, en quién él ha confiado. Esa es la pobreza de espíritu. Aleluya. Y dice el Señor: a este yo miraré. Una persona pobre de espíritu y humilde de espíritu es un cristiano que tiembla la palabra de Dios. ¿Qué significa que tiembla la palabra? Si la palabra es de reprensión, él temblará ante lo que Dios dijo, porque sabe que acontecerá. Si la palabra es una promesa maravillosa, él se regocija porque sabe que esa promesa será cumplida. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla la palabra de Dios. Amén. No es un pobrecito con la cara escurrida. Santurrón tampoco lo es. Es una persona llena del Espíritu de Dios, templado en el carácter, firme en sus convicciones. Ese es un pobre de espíritu, no es un engreído, es alguien que ya sabe en quién ha creído. Amén. Y la palabra tiene suficientes razones para pensar, para hacernos saber que tenemos que temblar ante su palabra.
La humillación implica en muchas ocasiones el sujetarse a una vergüenza, a reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Cosa muy difícil, perdón, cosa que no es muy difícil, pero humillarse ante los hombres, eso sí que cuesta. Aleluya. Eso sí que cuesta. Y de ambas cosas necesitamos. Es que me humilló. Me trató peor que un perro. Fui como nada delante de sus ojos. Me miró con desprecio. Es que solamente porque soy pobre. Tranquilo. El Señor Jesucristo dejó toda su riqueza y tomó nuestra miseria. Y no se avergonzó de nosotros. Él dice que se humilló a sí mismo. A veces pensamos que era el hombre insensato, diciéndole, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Se encomendó a Dios que lo libre. Y ellos no se daban cuenta que Él se había humillado a sí mismo. En su inmensa sabiduría, Él pudo dejar avergonzado a Herodes, a Pilato y a cualquier otro religioso. Pero no lo hizo. Él pudo comprobar perfectamente su santidad, pero no lo hizo. Aleluya. Él pudo haber desmadejado la escritura completamente y haber convencido a los fariseos y a los saduceos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, pero no lo hizo. Porque de haberlo hecho, Él no hubiera muerto por nosotros, no hubiera llevado nuestra miseria. Gracias a Dios porque Jesucristo se humilló por nosotros. Ante los hombres. Ante Dios Él ya se había humillado, Él ya se había despojado, ya se había inmolado en el cielo. Ante los hombres se humilló. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos duele tanto una ofensa? Aleluya. Ejemplos bíblicos de humillación delante de Dios. El publicano de Lucas capítulo 18. Esta palabra fue dirigida a unos que confiaban en ellos como justos, los cuales menospreciaban a otros. Según la parábola, el fariseo que oraba consigo mismo. Aleluya. Sin concentrarse en Dios, o sea, su corazón no estaba con Dios. Y le daba gracias a Dios porque creía ser mejor que los demás. Dos cosas le decía: Dios, quiero mostrarte todo lo que soy, todo lo que no soy. No soy ladrón, como ese publicano que está allá. No soy injusto, ni soy adúltero. Además, segundo, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y te pago mis diezmos. Qué chulada de caballero. Aleluya. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que allá lejos estaba un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Usualmente ellos eran rateros. Eran judíos al servicio de Roma. Pero cuando ellos subieron al mismo tiempo a orar, el uno iba con su corazón engreído y el otro llevaba un corazón contrito y humillado. En algún momento de su vida cayó en convicción de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y cuando llegó a la casa de Dios, él estaba retirado y se golpeaba el pecho. Y decía: Dios, por favor, séme propicio, porque soy un hombre pecador. Si tú no me eres propicio, o sea, si no me ayudas, mi condición seguirá siendo la misma. Y el otro, puesto en pie, oraba consigo mismo. El otro estaba humillado, allá retirado, que estaba postrado. Y el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. Su oración salía por aquí y entraba por acá. Y el Señor Jesucristo dijo: cuando ambos descendieron a sus hogares, de cierto les digo que aquel publicano al que éste menospreció, regresó justificado. Él se fue con un corazón libre, él iba en paz, en completa paz, y el otro se fue peor que como venía. Los ninivitas, en el capítulo 3 del libro de Jonás, capítulo 5 al 10, Dios envía a Jonás a Nínive, una ciudad muy mala, la cual había humillado demasiado y maltratado demasiado a los judíos. En aquel tiempo era una nación muy cruel. Ellos cortaban la lengua de los presos de guerra. Ellos sacaban las uñas de los presos, les cortaban la lengua, los escalpaban, los sentaban en estacas, eran crueles. Y Dios lo envía a Nínive porque Dios amó aquella nación, aquella ciudad. Y Jonás no quería ir, él salió huyendo para Tarsís. Se lo tragó una ballena y fue y lo vomitó en la orilla de Nínive. Así que si alguno quiere desobedecer a Dios, se lo puede tragar un 646.
a 1,80. Y cuando él fue arrojado por el pez, empezó a pregonar camino de 3 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No sabemos qué mensaje Dios le dio que diera, pero él dio ese mensaje. No les proclamó arrepentimiento, simplemente él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue su canción por 3 días. Y los ninivitas hicieron 5 cosas. Número 1, creyeron a Dios. 2, proclamaron ayuno. 3, se vistieron de cilicio. 4, clamaron a Dios fuertemente. Y 5, se convirtieron de su mal camino. Y como resultado, Dios los perdonó. Aleluya. La humillación abre la puerta a la presencia de Dios. Santiago 4:5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios que Dios te dio cuando creíste en Él. Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el destino del soberbio, del autosuficiente, del que dice que no necesita a Dios. Simplemente Dios le resistirá. Lo dejará con su propia desgracia. Primera de Pedro 5:6. Dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un detalle maravilloso ahí. Pedro lo pone muy claro. No pone como un Dios endeble, un Dios imaginario. Él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Amén. No ante el Dios que pintan en los retratos, no ante el Dios que está representado en una escultura, porque eso no es Dios. Él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Imagínense, yo he visto muchas vidas quebrantadas, rotas, matrimonios rotos, vidas buenas para nada, convertidas en nada. Rendirse ante la poderosa mano de Dios y cuando menos acuerdas, los miras con las familias recuperadas, con los empleos recuperados, la dignidad recuperada, todo vuelve a su lugar. Porque un día decidieron humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando llega el momento oportuno, Dios te vuelve a reivindicar. Es un buen consejo. 2, y oraren. Definitivamente la oración cambia radicalmente las cosas. En el libro de Isaías, capítulo 37, el rey Ezequías fue invadido por Sennacherib, rey de Siria. Y le envió unas cartas muy blasfemas, las cuales él abrió, las leyó y se dirigió con ellas a la casa de Dios y las presentó delante de Dios. Le dijo, mira lo que están diciendo de ti, Señor, están blasfemando tu nombre, pero tú eres Dios. Tú eres todopoderoso. Y Dios le envió un mensaje a Ezequías por boca del profeta a Isaías diciéndole, dile a ese perverso que la hija de Sión lo menosprecia. La hija de Sión es Jerusalén. Se ríe de él. Y le dice el Señor al profeta Isaías, mi garfio pondré en su nariz. No quiero sentir el garfio de Dios en mi nariz. Aleluya. Y por el camino que vino lo haré volver. Y no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta contra ella. Y en la noche el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios. La oración. Oró a Dios cuando enfermó de muerte y Dios lo sanó y le añadió 15 años de vida, 15 años de vida. En el capítulo 38 del libro de Isaías, vino palabra de Jehová al profeta Isaías diciendo, ve di a Ezequías, ordena tu casa porque de cierto morirás. Él estaba enfermo de una llaga. Y llega con el rey y le dice, el rey, te vas a morir. Reparte bien tu herencia. Mira quién va a ocupar el trono. Y la Biblia dice que Ezequías se volteó hacia la pared e hizo oración a Dios y le dijo, Señor, acuérdate que he andado con un corazón íntegro delante de ti y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró con gran lloro y Dios lo escuchó. Isaías todavía no salía del palacio cuando vino palabra de Jehová, le dijo, devuélvete, ve dile a Ezequías que por haberse humillado yo añado a su vida 15 años. Y que esto le será por señal, que el reloj de acá retrocederá a 10 grados. Oh, cosas grandes, la oración. La oración. El apóstol Pedro, cuando fue encarcelado por Herodes, en Hechos capítulo 12, la Biblia dice que Herodes pensaba matarlo. Lo estaba reservando para un momento oportuno. Y lo puso bajo la custodia de 4 grupos de 4 soldados. Eran 16 soldados
que custodiaban al apóstol Pedro. Y en la noche lo metieron a la prisión, dentro de la mazmorra. Ahí estaba él encadenado a 2 soldados. La mano derecha de Pedro estaba encadenada a la de un soldado y el pie derecho también. Y la mano izquierda también, a la mano de un soldado y el pie derecho a la mano de un soldado. Él estaba durmiendo en medio de 2 soldados. Y a la medianoche vino un ángel y tocó el costado. Pedro, levántate. Y al instante se le cayeron las cadenas y las puertas se les abrieron por sí mismas. Pedro pensó que estaba soñando, pero era una realidad. Dios había enviado a su ángel para liberarlo. Pero el secreto está en que la iglesia hacía oración por él sin cesar. La oración. La oración. La importancia de la oración se echa de ver por las constantes exhortaciones que se hacen en la Biblia acerca de ellas. En Lucas 18:1, Cristo dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repita conmigo, siempre. Oh, orar siempre. Hermano mío, si lo estuviera diciendo un cualquiera, pudiéramos ponerlo en duda. Pero lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El que podemos decir con toda libertad, Él no tenía necesidad de orar. Pero Él ama la comunión con el Padre. Él reconoce el valor de la oración. Y es el que nos está aconsejando, orad siempre. O sin cesar, sin detenerte, siempre. Y luego dice, y no desmayes. Hay razones que Dios tiene para no contestarnos en el tiempo que querramos. Y las razones que Él tenga está bien. Él siempre hace las cosas perfectas. Pero eso implica en nosotros que al orar no debemos darnos por vencidos. Desmayar es simplemente dejar de orar. Pensar que aquello que tú consideraste que Dios te respondería, no lo hará. El tiempo de la respuesta de Dios es suyo. Cristo dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Usted y yo podemos decir exactamente lo mismo. Sabemos que Dios nos escucha cada vez que oramos. Él escucha todas nuestras maldades. ¿Cómo no va a escuchar nuestra oración? Él mira todo lo que hacemos. ¿Cómo no va a mirar nuestra propia oración? La diferencia entre Jesucristo y nosotros es que a Él siempre le contestaba todo, porque Él sabía pedir correctamente. Nosotros no sabemos pedir. Romanos capítulo 8. Santiago también dice lo mismo. Romanos dice que no sabemos pedir. Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Lo pedimos para gastar en puros deleites y placeres. Entonces a Cristo siempre lo escuchaba el Padre porque le respondía. A nosotros siempre nos escucha, pero no todo el tiempo responde. Así que no podemos desmayar en la oración. Es un consejo del Señor Jesucristo, así que tómelo para usted esta noche. Estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe que por qué es este buen consejo? Porque el afán sobre de aquellas cosas que queremos que se nos concedan de parte de Dios es el gran enemigo de la fe, el gran enemigo de la oración. Es como cuando Abraham y Sara le ayudaron a Dios a cumplir la promesa. Él tuvo un hijo con Agar, sierva de Sara. Al último tuvo que correrlo. Dice Pablo, no estén afanosos. Mejor den a conocer sus peticiones delante de Dios. Y luego dice, en toda oración, ora de todas las formas posibles. Pídelo de todas las formas posibles. Y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Todas las formas de oración posibles. De pie, hincado, tendido en tierra. Es el momento que estés acostado, comiendo, trabajando. Aleluya. Y ruego. ¿Qué es? Sencillamente, Padre, tengo una necesidad muy grande. Quiero que mi suegra cambie, me trata mal. Aleluya. Llévatela, Señor. Te lo ruego. Y muchas gracias porque lo harás. Es sencillo. Pobre suegra, la mía es muy buena. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice Pablo, orad sin cesar. Tenemos la humillación y la oración. 3, y buscar en mi rostro. Escuche bien esto. La oración no es por excelencia un recurso para la solución de problemas,
sino un medio para encontrarse uno con Dios. Muchas veces en nuestras oraciones lo que buscamos es la solución de un conflicto que tenemos sin tener mayores intereses en Dios. No haga de la oración, hermano mío, el instrumento para la solución de problemas. Haga de la oración el vínculo, el camino o el vehículo que te llevará a la presencia de Dios. Nuestro interés tiene que estar centrado en ver el rostro de Dios, no en ver qué podemos sacarle. Aleluya. Él es un padre muy responsable. Dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente a Dios con sinceridad, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura a su debido tiempo. Observe, Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Grabe este versículo. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Escuche, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Le digo, no es lo mismo vivir de lo que se tiene que vivir para lo que se tiene. Cuando se vive para lo que se tiene, entonces el dinero viene siendo un Dios. Cuando se vive de lo que se tiene, reconoces que la bendición ha venido de Dios. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El valor está en que la vida, el único que la puede conservar es Dios. Es lo que tiene verdadero valor. Todo lo demás, cuando tenemos confianza en Dios, vendrá. Mirad las aves del cielo, verso 26, que no siembran, ni ciegan, o sea, cosechan, ni recogen en graneros, no guardan para el futuro. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Seguro que sí. El Señor Jesucristo no murió por los cuervos, por los buitres, por las lechuzas, por los pericos. Ha muerto por usted. Además, ninguno de los que mencioné son hijos de Dios, y usted sí lo es. Aleluya. 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane o se esfuerce, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No te viene el problema en la falta de fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En otras palabras, la cosa está tan mal. Yo no sé qué irá a pasar. El próximo año viene el gasolinazo, aleluya. No tengo para esto, no tengo para aquello, no tengo para aquello otro. Dice la Escritura, es afán y falta de fe. Trabaja, haz lo que tengas que hacer y espera en el Señor. No te afanes por las cosas. 32. Pero los gentiles, los que no tienen a Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Padre no lo ignora. Pero se necesita de la fe, se necesita de la humillación, se necesita de la oración, se necesita voltear a verlo a Él. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Note bien, abrimos, nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y el 33, busca primero al reino de Dios y a su justicia. No puedes pensar que buscando el reino de Dios y a la riqueza al mismo tiempo, hallarás gracia delante de Dios. Tienes que inclinarte por un lado. Si decides por la riqueza, abandona a Dios, porque estás menospreciándolo. Entonces, dice el versículo, no sirvas a las riquezas, busca el reino de Dios. Y toda la lista de cosas tan importantes, tan deseadas, hasta como dejar de ser chaparro, crecer un codo, es posible. Amén. 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. La conversión siempre exige el abandono de algo inferior para adquirir algo superior. Por tanto, la conversión envuelve dos acciones muy sencillas: dejar lo malo por lo bueno.
Y es tan sencillo como esto: dejar al diablo por Dios. Amén. Es muy inferior, es muy superior Dios. Las tinieblas por la luz, dejar la mentira por la verdad, dejar la muerte por la vida, dejar la escasez por la abundancia, la pobreza por la riqueza, la debilidad por la fuerza y la ceguera por la vista. Amén. Simple. Ninguna búsqueda de Dios es efectiva si en primer lugar no hay la disposición de abandonar lo malo que se practica. Igualmente, ningún abandono del mal es provechoso si no existe la determinación de reemplazarlo con Dios. Escuche, nadie puede agradar a Dios buscándolo sin dejar sus malos caminos. No se imagina la cantidad de personas que yo he ministrado así, que buscan el favor de Dios, pero de ninguna manera quieren dejar su vida malvada. Y se tornan exigentes. De repente están frustrados, porque pareciera como si tuvieran el corazón del fariseo, del que oraba consigo mismo. Reconocen en sí ciertas virtudes que ellos tienen y piensan que por esas virtudes serán escuchados. Pero de repente tienen su amante y no quieren dejarlo. Decía un hombre que conocí: pastor, pero es que esta es la que yo quiero. Digo, pues sí, yo también hay muchas cosas que quiero, pues no las puedo tener. ¿Tu esposa es la otra o no? Sí, pero yo quiero a esta. Sí, pero no la puedes tener. ¿Y sabe a qué es lo que venía la persona? A pedir que Dios cambiara su forma de pensar. ¿Cómo un hombre como yo puede, a través de la oración, hacer que Dios cambie la ley? Te casaste con aquella mujer y esa es la que te corresponde. La que ahora tienes no es tu mujer. Dios no va a cambiar ese principio. Ninguna persona que busque a Dios estando en pecado pretenda hallar gracia si no tiene primero el poder o la determinación de humillarse delante de Dios y pedirle: cámbiame, Señor. Yo no puedo dejar esto, por eso vengo a ti. Nadie puede agradar a Dios buscándolo sin dejar sus malos caminos, ni abandonar los malos caminos sin la intención de vivir para Dios. No tiene sentido. Ambas cosas son igual. Hay personas que de repente lograron deshacerse de un vicio, pero no decidieron por Dios, porque el resto de su vida la quieren vivir a su manera. Y todos los que somos de Cristo, hermano mío, somos guiados por la palabra de Dios, por las demandas de la palabra de Dios. Y los años que tengo de cristiano no me arrepentiré, absolutamente no me arrepentiré. La conversión envuelve necesariamente el abandono de todo mal. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El impío, un impío, es uno que no tiene compasión. Aleluya. Es un marido golpeador. Ups. Amén. Es el marido que nunca le ayuda a su mujer. Ups. Un hombre inicuo es un injusto que nunca practica la justicia. Deje el impío. Deje es el que no tiene compasión. Deje ese camino. El que es injusto, cambie de pensamiento. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y vuélvase al Dios nuestro. Dice: el cual será amplio en perdonar. Amén. Note bien que son 4 exigencias de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Concluyo con esto. Si hacían estas 4 cosas los judíos, Dios haría 3 por ellos. Número 1, oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría la tierra. Dios le demandaba 4 cosas y le concedía 3. Ahora mire,
que Él escucharía. Isaías dice, me parece que es el capítulo 52, no lo recuerdo bien, que nuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y lo han hecho que voltee su rostro para no escuchar. Entonces, que Dios te prometa escucharte es algo muy glorioso. Recuerde que Dios habita en luz inaccesible. Él es el gran Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Sin embargo, Él promete escuchar. Cuando te humillas, cuando oras, cuando buscas el rostro, cuando te conviertes del mal camino. Él escucharía. Y luego, segundo, Él perdonaría los pecados. La carga del pecado es una de las cargas más insoportables que existen. Muchas personas viven con una ceguera absoluta, con una insensibilidad en relación al pecado, y morirán con eso. Otros conocen el dolor que provoca su pecado, sus errores. Y otros que hemos sido perdonados por el Señor y que tenemos la vida eterna, nos damos cuenta del costal tan grande, de la carga tan grande que llevamos en nuestros hombros, de la culpabilidad. Él perdonaría de los pecados y luego sanaría la tierra. Hoy aquí en México nuestra tierra está podrida, está manchada de sangre. Más del 100% aumentaron las muertes en octubre. Nuestra tierra necesita de la mano de Dios. Usted y yo como iglesia necesitamos humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y apartarnos del mal camino. Note bien que en estas 4 demandas de Dios, está implícita la humillación. Por eso le quería hablar de la humillación esta noche. La humillación es un requisito divino. Por favor, denle un aplauso al Señor.